Un político tiene claras ventajas en un país religioso si él y Dios parecen ser del mismo partido. Hace 1700 años, en la historia cristiana, la Iglesia y el Estado se unieron por primera vez. La asociación comenzó con la fundación del primer imperio cristiano por el emperador Constantino. Constantino creía que Cristo le había ayudado a conquistar Roma. El resultado fue que convirtió el imperio romano en el imperio cristiano. La zona sobre la que Roma estableció su control era enorme. Se podía dar la vuelta al Mediterráneo sin dejar en momento alguno el suelo de Roma. Pero cuando Constantino lo convirtió en un imperio cristiano, también le dio una nueva capital. En la actualidad la conocemos por Estambul. Su nombre original fue Bizancio, que él llamó Constantinopla. En esta ciudad se presentó el cristianismo por vez primera como la religión oficial del Estado. La fe, que había surgido en un rincón diminuto del imperio cristiano, estaba en el centro de la escena. Los símbolos cristianos se utilizaban como parte de la propaganda imperial, y el lugar natural para buscarlos es debajo de las cúpulas de Santa Sofía, la gran catedral central del imperio. Actualmente está vacía. Al cabo de 11 siglos, los emperadores bizantinos perdieron su ciudad ante los turcos y esta iglesia fue convertida en mezquita. Pero se puede descubrir en otra parte lo que en otro tiempo revistió estas paredes, los símbolos secretos de los primeros cristianos presentados al público en una exhibición espectacular. En otro tiempo había sido peligroso creer, ahora resultaba más peligroso no creer. Todos estos mosaicos pertenecen a iglesias de la ciudad italiana de Rávena. Este era un lugar importante en la ruta entre Roma y Constantinopla. Los emperadores gastaron dinero en esta ciudad, y al menos quedan en ella 6 iglesias, construidas todas ellas antes del año 600. La iglesia de San Vitale expresa perfectamente el nuevo imperio cristiano y su propaganda. Aquí, en el mosaico resplandeciente, se puede apreciar la jerarquía política. En la parte superior está sentado Cristo, acompañado de sus ángeles y santos. Está sentado con majestuosidad, sosteniendo la ley. Tiene una cara severa, aun cuando todavía conserva el rostro fresco y bien afeitado del Jesús de los primeros cristianos. Más abajo está la corte terrenal, el reflejo de la de Cristo. En el centro está el emperador Justiniano. Al igual que Cristo, tiene un halo. En efecto, se había presentado a los emperadores romanos con aureolas mucho antes de que fueran cristianos. Desde su punto de vista, era Cristo y no ellos el nuevo miembro de este club. Completa la corte terrenal el séquito de la emperatriz Teodora. Esta había llevado una tempestuosa vida sexual antes de alcanzar esta posición elevada, prueba viva, quizás,
de que el cristianismo aceptaba a las pecadoras, sobre todo cuando se casaban con el emperador. La difícil perfección de las joyas que muestra el mosaico hace pensar en un imperio cristiano no solo rico, sino también estable. Se deduce que nada podría inquietar ahora a este emperador ni a su corte poderosa. Tal como Jesucristo reinaba eternamente con sus ángeles, el emperador tenía sus sacerdotes y su obispo, Maximino. Pero la posición de Maximino en esta distinguida distribución deja bien claro que el buen obispo era un cortesano, un hombre sumiso, alguien que aceptaría las interpretaciones del emperador acerca de Cristo. Hubo unos pocos obispos que rechazaron este papel. Ambrosio fue el más famoso de ellos. Se convirtió en obispo de Milán hace 1500 años. Actualmente, San Ambrosio yace en una iglesia de Milán que lleva su nombre. Y los peregrinos acuden a oír hablar del obispo más distinguido de su ciudad, que tuvo el valor de hacer frente a un emperador. Sant'Ambrogio era il vescovo che aveva sede praticamente, sede vescovile in questa chiesa. Solo dopo la sua morte gli è stata dedicata la chiesa, capite? Infatti vedi San Gervaso e Protaso. Vedete di scorrere un momentino dietro, come ci hanno detto. Ecco, il motivo del rosone, se vogliamo, è ripreso lì. Avanti, se no non vedete tu. E quello è vero, sono due santi. Va bene? Sirva de ejemplo un acontecimiento de la vida de Ambrosio que se hizo famoso, cómo un obispo puede amansar a un príncipe. In the year 390 there was a riot. En el año 390 hubo un tumulto en una ciudad de Grecia debido a que un auriga popular había sido enviado a prisión. Pero durante el alboroto fue asesinado el gobernador de la ciudad. El emperador Teodosio se encontraba en Milán en ese momento y dio órdenes de aplicar un castigo terrible. Varios cientos de partidarios del auriga fueron invitados a acudir a su circo local para presenciar una representación especial. Una vez que estuvieron dentro, se cerraron las puertas y los soldados del emperador comenzaron a matarlos. Por lo menos murieron 500. Cuando Ambrosio conoció la noticia, dijo al emperador que no podía administrarle la comunión hasta que no hiciera penitencia por su crimen. Al principio, Teodosio evitó acudir a la iglesia, para terminar aceptando las condiciones de Ambrosio, y ante una numerosa feligresía, se despojó de sus espléndidas túnicas imperiales y pidió perdón públicamente. Nos parece bastante natural que a un sacerdote no le guste que uno de sus feligreses mate a 500 personas, pero hacía falta un valor excepcional para humillar a un emperador bizantino de esta manera. Ambrosio había encontrado un arma, la amenaza de excomunión, que la Iglesia occidental utilizaría más tarde una y otra vez para poner a los soberanos a sus pies. Hace mucho tiempo, la Iglesia occidental se separó de la Iglesia imperial de Constantinopla, y al igual que Ambrosio, los obispos occidentales se consideran independientes del Estado. Todos los años, en el día de San Ambrosio, el cardenal arzobispo de Milán visita la iglesia del mismo nombre. Al contrario que el arzobispo Macarios, este no adopta una postura política. Sin embargo, esto no le impedirá aconsejar a su congregación en el momento de las elecciones. Desde los tiempos de Ambrosio, los obispos de la Iglesia Católica Romana Occidental han creído tener derecho a mantener una presión política, bien sea contra los emperadores, los reyes o los partidos políticos modernos. En Oriente, la Iglesia iba a convertirse en un poder político por derecho propio y a tener una independencia que nunca lograron los obispos con los emperadores bizantinos. Nos resulta sorprendente que cada año el arzobispo de Milán predique un sermón apasionado sobre la memoria y el ejemplo de Ambrosio. Del nostro più grande vescovo Ambrogio. Sono trascorsi 16 secoli, eppure sentiamo che Ambrogio è ancora tra noi, vivo ed elocuente. En la actualidad, los oficios de la Iglesia de San Ambrosio son católicos romanos, significativamente diferentes de la forma de culto relacionada con los emperadores bizantinos, que ahora conocemos como greco-ortodoxa.
Pero ortodoxo significa simplemente correcto. Católico significa universal. Y también podríamos llamarlos greco-católicos o romano-ortodoxos. Había argumentos a favor de cada uno, Oriente y Occidente, que afirmaban practicar la forma correcta del cristianismo. En el imperio cristiano, en el que la religión y la política eran con frecuencia casi inseparables, la herejía se convirtió en una forma de traición. Si el emperador quería mantener unido su inmenso imperio, tenía que estar seguro de que todo el mundo compartía su interpretación de la doctrina cristiana. Incluso en los países modernos relativamente pequeños, con comunicaciones fáciles, encontramos bastante difícil ponernos de acuerdo en asuntos de política. Así que era una suerte que en el vasto imperio cristiano todo el mundo estuviera de acuerdo acerca de ese incomparable misterio del corazón del cristianismo, la doctrina de la Trinidad. Los evangelios no utilizan la palabra Trinidad, pero parecen hablar de tres dioses, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, al mismo tiempo que insisten en que los cristianos solo rinden culto a un Dios. Para aclarar esta contradicción aparente, se ha desarrollado la idea de la Trinidad, tres formas de Dios en una. Por tanto, quizás las tres fueran de hecho idénticas y se las podría considerar como una sola, tres imágenes de la misma realidad divina. Sin embargo, también se sabía que eran Padre, Hijo y Espíritu. Esto sin duda significaba un hombre mayor, un hombre más joven y algo diferente. Pero si Dios Padre es mayor que Dios Hijo, ¿tiene más edad que Él de alguna manera? Indudablemente no, son iguales. Pero un Padre e Hijo idénticos hacen que el Espíritu empiece a parecer como desparejado, por muy brillantemente que el pintor le adaptara a ellos. Un artista del siglo V buscó una solución abstracta, tres círculos concéntricos con las palomas representando a los 12 apóstoles. Pero esto hacía difícil entender la humanidad esencial del Dios cristiano. En un Cristo que es al mismo tiempo totalmente humano y totalmente divino hay un aspecto difícil. Con misterios tales como este en lo más profundo del cristianismo, no podía sorprender que los emperadores se enfrentaran con violentas discordancias. La zona dominada por Roma desarrolló su propia idea de la Trinidad. En Egipto se afirmaba que Jesús era Dios, pero nunca llegó a ser completamente humano. En Oriente Medio la gente decía que Jesús Dios y Jesús hombre eran dos seres distintos. Así, el mundo ortodoxo, aceptando la regla y el cristianismo de los emperadores, creció menos. Aquí, y solo aquí, había un cristianismo greco-ortodoxo. Entre los bloques de torres de la moderna Atenas se encuentra la pequeña iglesia greco-ortodoxa de San Teodoro, imitando en miniatura la línea del tejado de su lejana antepasada, Santa Sofía. En esta ceremonia están todos los detalles que se hicieron característicos del cristianismo greco-ortodoxo. El amor e incluso la veneración por las imágenes santas. Icon es palabra griega que significa imagen. Aquí se encuentran también los pequeños detalles en torno a los cuales las iglesias de Grecia y Roma han disputado enconadamente a través de los siglos. ¿Habría que distribuir vino a los fieles? Roma dijo que no. En Grecia sí se lo dan, y en cantidad. Habría que cocer el pan con levadura o sin ella. Roma dijo que sin ella. Nuevamente Grecia fue generosa. Aquí se podría hacer un buen desayuno con motivo de la comunión. No fueron solo las discrepancias sobre las sutilezas de la teología las que causaron problemas a los emperadores cristianos en diferentes partes de su imperio. También hubo ejércitos hostiles que arrancaron grandes trozos de él. Europa y África del Norte sucumbieron ante los bárbaros del norte.
A Oriente Próximo llegaron los ejércitos del Islam y finalmente, mucho más cerca de la patria, los turcos. Rodearon la ciudad de Constantino. En 1453 la conquistaron. En la actualidad, de todo el imperio de Constantino, solo siguen siendo ortodoxas Grecia y Chipre. Y recientemente, incluso Chipre ha sufrido más pérdidas ante los turcos. Campo de refugiados grecochipriotas e iglesia provisional en una tienda. El sacerdote desempeña un papel especial en un momento como este, y esta es la tradición sobre la que se mantuvo el presidente Macarios. Cuando Constantinopla sucumbió, el último emperador murió en la lucha, por lo que el obispo, el segundo en el mando, se convirtió en el jefe natural de la comunidad desposeída. El imperio cristiano original había dejado de existir, pero estas tradiciones habían encontrado mucho tiempo atrás una nueva morada inesperada en la lejana Moscú. Las cúpulas de Moscú son inverosímiles en una de las capitales más septentrionales de Europa. Proceden de Constantinopla, cuyo cristianismo ortodoxo adoptó Rusia en el siglo X. Aquí, el imperio cristiano sobrevivió hasta 1917. Un emperador todopoderoso, ayudado por su obispo, gobernó el Kremlin desde su castillo. ¿Qué otro castillo tiene entre sus muros 3 catedrales? La pequeña ciudad de Suzdal es como un museo del Imperio Ortodoxo ruso. Sus iglesias son conservadas de forma ostentosa por la Unión Soviética, hoy orgullosa de los artesanos que las construyeron, aun cuando no lo estuviera de los emperadores y obispos que les daban las órdenes. Pero aunque se alabe a los artesanos o a sus patronos, las cúpulas de Constantinopla habían adquirido una apariencia característicamente rusa. Parece que fue el atractivo estético de Constantinopla, más que cualquier otra cosa, lo que primeramente inclinó a los rusos hacia el cristianismo ortodoxo. Las primeras crónicas rusas cuentan la historia de cómo el príncipe Vladimir envió mensajeros para que se informasen sobre las diferentes religiones del mundo. Observaron el catolicismo romano en Alemania y no se impresionaron. Consideraron que el judaísmo no iría con el pueblo ruso. En cuanto al Islam, el príncipe les detuvo cuando llegaron a los puntos de vista de Mahoma sobre el alcohol. Al pueblo ruso, dijo, le gusta beber. Eso no podía olvidarse. Pero cuando los mensajeros que habían presenciado un oficio en Santa Sofía, en Constantinopla, dieron su informe, no hubo nada de duda. No sabíamos, dijeron, si estábamos en el cielo o en la tierra, porque en la tierra no hay tanta belleza ni tanto esplendor. Somos incapaces de describirlo. Y de ahí que Rusia adoptara el cristianismo ortodoxo para sí. Y fue en Suzdal o el Moscú, o incluso en el pueblo ruso más pequeño, donde aquella antigua profusión bizantina de imágenes santas agregó calor y riqueza al culto cristiano.
tanto más cuanto que la palabra griega icono a menudo nos parece hoy el nombre de una pintura rusa. Esta había sido la época de la antigua imagen de la autoridad cristiana. En la actualidad ha desaparecido el último emperador, pero su patriarca sobrevive como un icono viviente. Todavía se practican los antiguos ritos, aunque ya no estén respaldados por las realidades del poder. El imperio cristiano solamente sobrevive en sus imágenes.